Hola, ¿alguna vez te habías preguntado cómo llevar alguna incidencia dentro de tu código o qué es lo que se tiene que hacer para evitarlas? Bueno, pues el día de hoy vamos a ver este tema y si no lo sabes, ven conmigo que yo te lo explico. Antes de pasar a lo que es por parte de Mirwa Awesome Incident Response, que es una guía bastante asombrosa de cómo llevar ciertos incidentes, quiero decirte el siguiente consejo. Si quieres ser un buen programador, tienes que entender que no todo es codificación y que no todo tiene que ver a veces con las versiones de X o Y framework o librería. La ciberseguridad, ¿qué es lo que busca? La ciberseguridad lo que busca es hacer entender que el entorno del hombre y de la máquina puede permitir el establecer una armonía general en cualquiera de sus procesos. Es decir, debes de entender por qué hay una autenticación, es decir, por qué hay contraseñas. También debes de entender por qué es necesario el entender qué pasa si esa contraseña cae en las manos equivocadas, ya sea de una persona que es tu superior o alguien que tiene algún puesto que no tiene que ver con lo que tú haces, qué daños puede provocar. Entonces, no importa qué tipo de sistema tú estés utilizando. Ningún sistema informático es infranqueable, es decir, que no tenga algún punto débil. Generalmente el punto débil de toda la parte de ciberseguridad y de la informática como tal, es el ser humano. Entonces, no está hecho para que entre máquinas se comporten de cierta manera o que el mismo ser humano sepa cómo configurar X o Y mecanismo para que funcione. De hecho, no solamente es eso, sino también entender que muy probablemente puedas llegar a tener algún tipo de detalle. Bien, una vez sabiendo todo esto y a manera de introducción, pues vamos a pasar a lo que es la guía. Bien, el Awesome Incident Response nos trae lo siguiente. Todo el conocimiento que nosotros debemos de tener sobre la generación de imágenes, la colección de evidencias. Esto es bien interesante porque dependiendo del lugar en donde tú veas todo esto, aquí entra la informática forense, en donde tienes que saber cómo generar vestigios o cómo establecer ciertas pruebas para generar un reporte y que a su vez puedas estar ayudando en alguna investigación para alguna entidad de seguridad y salvaguardar la seguridad de la ciudadanía. No voy a poner aquí nombres, pero a grandes rasgos es eso. Pero a pesar de que estés viendo todo esto aquí, lo que yo te quiero recomendar que leas es esto, mira. Que le eches una checadita nada más a esto de el sandbox. Mira, el sandboxing también, el scanner tools también. Ya hemos estado hablando un poquito de esto. El Windows Evidence Collection también. Pero lo que nos va a ayudar aquí bastante es el Incident Management. Es decir, cómo llevamos nuestras incidencias. Acuérdate que con control, clic izquierdo, vamos a abrir una nueva pestañita. Entonces, aquí lo tenemos. Ok. Son todas estas las que te dice que puedes tú estar utilizando. Y aquí te dice que es catálisis. ¿Es un SOAR? Mm, yo ya sé que es un SOAR, pero para no errarle, vamos a ver qué es. ¿Qué es SOAR? Un SOAR. Ok. Mira, aquí por parte de Red Hat, no quiero decir que de aquí sea, pero es lo más reciente. Un SOAR hace referencia a tres funciones de clave del software que utilizan los equipos de seguridad.
la gestión de los casos, los flujos de trabajo y la automatización de las tareas. Entonces, ¿para qué nos va a servir un SOAR? Bueno, el SOAR suele ser utilizado para que esté en el centro de operaciones de seguridad, o sea, en el SOC, y que a su vez se establezca un entorno en donde sepas establecer un caso de uso de ciberseguridad, cómo afecta a tu flujo de trabajo y cómo puedes automatizarlo para que no, para que no haya problemas a futuro. Es decir, ¿cómo lo automatizarías? Depende de qué sistema operativo estés utilizando o también de qué tipo de nube estés tratando, como por ejemplo Azure. Azure tiene una parte que se llama Sentinel. Ese Sentinel va a trabajar con ciertos comandos en la shell o también con ciertos, vamos a decirlo así, con ciertos plugins que hay por parte de Azure que te van a permitir evitar ciberataques. Y si los llega a ver, pues bueno, los puedes llevar a un entorno de vacunación para estar verificando que realmente sea como dice ser. Pero hay más herramientas todavía más allá que nos van a estar aportando en esto. Entonces, eh, otra de las cosas que te pueden a ti estar ayudando, a ver, déjame pensar, es el Treat Note. Ya saben, clic, control más clic izquierdo, el Treat Note. Ok, nos lleva aquí al Treat Note, tío. Eso era lo que quería ver, ¿eh? No creo. Entonces, en el Treat Note IO, lo que hace es estar verificando todo el sistema, cómo está. ¿Cuáles son los ciclos de vida para estarlo manejando? Como por ejemplo, eh, aquí te va a estar colocando cuáles son las fallas, el SSO, también si tienes fallas también inclusive en AWS o en cualquier otro tipo de detalle. Entonces, esto es una herramienta, esto que ves aquí es una herramienta realmente que te puede estar utilizando para saber manejar y detectar todas las reglas de posibles ciberataques. Esto es con un sentinela, vamos a decirlo así, esto es como un sentinela. Entonces aquí te va a estar diciendo, oye, aquí hay ciertos problemas con, bueno, aquí de hecho te está trayendo todos los detalles que puedes llegar a ver de un detalle y la condición. Ya después de eso tú decides, como por ejemplo, si tú en un código, un ejemplo, tienes una variable de entorno que viene estableciendo este tipo de detalle como tal, o sea, que vaya dentro de un paréntesis, esa es tu lista blanca. Pero si aquí hay otra variable que por X o Y razón se te fue y aquí viene con un ataque de inyección por medio de SQL, puedes llegar a saber mediante el Trade Node IO desde dónde inició o cómo finalizarlo. Entonces, para todo esto nos sirve. Sus versiones son de pago, ya saben. Y también hay otro tipo de detalles, como tal, miren. Y viene que es para un solo usuario. Aquí te deja tratar con con cinco, ándale, pues, con 50, ¿cómo decirlo para entenderlo? Porque Tree Hunts como posibles ataques por mes y ya pues en el Enterprise pues este es el mejor de todos los mejores porque aquí vas a estar utilizando 25 APIs, más de 25,000 APIs que te van a estar ayudando para saber cómo tratar cada uno de tus detalles, pero ojo, a pesar de que esto ya está automatizado, no hay que confiarnos porque a veces son falsos positivos que ya están documentados y que también y hay que tomar en consideración que también hay empresas que eh, pues no están interesados en tener algún tipo de presupuesto hacia lo que es ciberseguridad. El por qué, hay diferentes tipos de porqués, pero generalmente cuando a una empresa ya está en la cuarta revolución, es decir, que todo lo quiere digitalizar, entiende
que dentro de esos cambios que esta empresa está generando, hay una responsabilidad ética en todo el medio de la informática. Por lo tanto, por ejemplo, un hacker, ¿esto para qué lo puede utilizar? Bueno, para saber realmente por qué dicen que la aplicación pues está, bueno, no la aplicación, sino todo un sistema, tiene una vulnerabilidad continua. El problema o el detalle es que todo esto que vemos aquí no está hecho para personas que realmente sepan sobre el tema. Hay que hacerles entender qué es lo que se necesita hacer y cuáles son las medidas. Es el medio más sencillo que utilizar y también hay que hacerlo ver de la siguiente manera, mediante la analogía de un bebé. Un bebé no sabe qué se mete, entonces, a la boca, como tal. Si tú le dices que un dulce no tiene veneno y sí lo tiene, pues el bebé pues, obviamente va a tener un final malo, ¿verdad? Un bad ending. Pero lo que aquí tenemos que estar considerando realmente es saber quién es el bebé, quién es el punto vulnerable, a pesar de que esté así con chorrocientos mil de detalles y centinelas, quién sigue siendo vulnerable. Nosotros como seres humanos, sí, obviamente nos podemos enfermar por algún virus o por alguna bacteria, ¿verdad? Pero entonces los virus informáticos hacia quién atacan, hacia los sistemas como tal. Entonces, ¿qué nos conviene hacer? Una colección en donde tengamos idea de lo que realmente estamos trabajando, cuáles son los requerimientos que vamos a tener y también cuáles son las contramedidas para eliminar o por lo menos erradicar o en el ambiente ideal para erradicar todos estos puntos que anteriormente pues conocemos. Hay veces en donde no hay vacunas para algún tipo de virus o algo así, sí se pueden romper y yo no digo que no, que haya gente que sepa cómo romper un ransomware o que sepa quitar ciertos ataques troyanos y de hecho es interesante el estar estudiando cualquier tipo de estos tipos de virus, ¿no? Habidos y por haber. Pero es más interesante el hacerle entender al usuario que por medio de cosas bien pequeñitas, como por ejemplo el entender cómo aplicar las incidencias, qué respuestas tener ante las incidencias y también cómo entender por qué por qué una memoria deja de funcionar, como por ejemplo aquí de Art of Memory Forensics, que es lo que te permite también el detectar, de hecho, si hay alguna amenaza dentro de Windows, Linux y Mac, pues es así como tú te puedes dar cuenta de todo. Pero dense cuenta de algo, el mundo de la informática es bien complejo. Tan es así que tenemos todos estos contenidos y no cualquiera va a estar aportándolos o dándolos a conocer. De hecho, la idea general es que todos podamos entender de alguna u otra forma cómo contribuir y a su vez cómo mantener dicha armonía de manera consciente con la información que nosotros tenemos vía informática y la adopción de la responsabilidad de cada una de las acciones. Para eso está la ciberseguridad. Entonces, con esta guía asombrosa de respuestas hacia incidentes, pues como programadora o programadora, pues vas a entender muchísimo sobre esto. Entonces, algunas son herramientas, también aquí vas a encontrar libros que te pueden ayudar a establecer todas las necesidades que llegues a tener. Y pues también te pueden ayudar a saber cómo llevar una colección de evidencias, cómo cómo tratar dichas incidencias, entre otras cosas. También no está exento Linux, ni tampoco ni tampoco el saber, el tener un log, o sea, un archivo en donde se marquen todos tus problemas, también te puede ayudar a generar todo esto. Entonces,
Es por eso que te la recomiendo y que también le eches un vistazo. Recuerda que como programador o como programadora tú también tienes que realizar todos estos detalles. Tienes que revisar o conocer mínimamente, muy por encimita, todos esos detalles. Ya si te gusta, pues obviamente, pues ese va a ser un plus. Pero con esto lo que yo quiero darte a entender es que si tú sabes codificar bien, puedes establecer de una mejor manera el evitar un incidente. Así que, pues, con esto pasamos a las conclusiones. Nos vemos ahí. Cuídense. Bye. Y estudien esto, ¿eh? Recuerda que todo esto lo vas a estar viendo en la descripción de este video. Ahora sí, vamos a las conclusiones. Recuerda que esta es una de las tantas maneras de llevar una incidencia y también tienes que estar consciente sobre todo de que todos podemos ser parte de esa ciberseguridad. Recuerda que la ciberseguridad no tiene que ver con temas de hackers, bueno, a veces sí, o cómo poder, y de hecho se le llama intrusión. ¿Cómo podemos entrar en algún sistema y tener dichas intrusiones para quitar o poner ciertas cosas? La verdad, esto no nos hace más ni menos ingenieros, ni mejores ni peores programadores, sino que simplemente vamos a entender cómo es una seguridad real perimetral. Recuerda que la ciberseguridad, así como la informática, está hecha para que, a través de nuestras computadoras y equipos, mantengamos cierta integridad, entre otras cosas. Bueno, pues, sin más, ahora ya vas a saber cómo llevar una incidencia y también de dónde guiarte para poder realizar X o Y cosa, con inferencia a este tema, ya que no estás exento, por ser un buen programador o programadora, de no saber este tipo de detalles. Te envío un cordial saludo y nos vemos hasta la siguiente. Saludos.